Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Alejandro Palacios y el de mi compañero es Isaac Rodríguez. El tema de nuestra presentación es la Constitución del Hombre, donde la abordaremos desde la perspectiva del cristianismo y desde la perspectiva del budismo. Antes de comenzar con la presentación me gustaría explicarles la estructura que va a tener esta. Yo comenzaré con una introducción al cristianismo y hablaré sobre los pilares que lo sustentan, para posteriormente hablar sobre la Constitución del Hombre bajo esta perspectiva. Por otro lado, mi compañero seguirá la misma estructura, pero desde la perspectiva del budismo, para que al final de esta presentación lleguemos a una conclusión y contrastemos las dos religiones, o contrastemos la religión y la no religión, que espero que al final de esta presentación sepan identificar por qué el budismo también se conoce como no religión. Así que para comenzar, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es una religión abrámica monoteísta. ¿Por qué? Porque cree solamente en un único Dios y se basa en la vida y enseñanza de Cristo, el Hijo de Dios. Actualmente el cristianismo es la religión con más seguidores en todo el mundo, religión que en sus comienzos fue perseguida con gran violencia. Así que hablemos sobre los orígenes del cristianismo. El cristianismo surgió del judaísmo, en la provincia romana de Judea, donde los líderes de estas nacientes comunidades cristianas eran apóstoles. Fue una religión fuertemente perseguida, como mencioné anteriormente, y violentada, pero se logró expandir por Judea, Siria, Europa, entre otros, donde a mediados del siglo III después de Cristo es legalizado en el Imperio Romano mediante el Edicto de Milán. El Edicto de Milán que ustedes ven en pantalla, también conocido como la tolerancia al cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313 y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano. Las bases del cristianismo son fundamentalmente el reconocimiento de un único Dios, como ya comenté, y la resurrección de su Hijo, Jesucristo. En torno a estos dos conceptos gira la religión cristiana. Se basa en la palabra de Cristo, sus enseñanzas y sobre todo sus actos, ya que sufrió, fue crucificado, descendió con los muertos y resucitó entre ellos, para la salvación de toda la humanidad. Además es necesario agregar que la base del cristianismo es una religión de la verdad. Hace énfasis en la verdad, siempre ha proclamado ser una forma de la verdad, puesto que si el cristianismo no es una forma de la verdad, entonces sus creyentes han sido engañados en cuanto a la naturaleza de su religión. Las creencias del cristianismo las resumí en 5 puntos. Dios es uno y a la vez 3 entes distintos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó y conserva el mundo. No se queda como un simple creador, sino que vela por la existencia de toda la humanidad. Dios se revela y da vida eterna a todos los que buscan la salvación. Y ojo, porque todos pueden acceder a esta salvación, haciendo mérito en su vida terrenal. Este punto es muy importante. Dios habló a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué es muy importante? Porque es una de las bases de esta religión. Cristo es quien reveló la verdadera naturaleza de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de Cristo. Bien, hablemos sobre la constitución del hombre bajo la mirada del cristianismo. La libertad de uno termina cuando transgrede la libertad del otro. Lo puse en libertad. ¿Y por qué me gusta mucho esta frase? Porque quiero que noten el término termina. Exacto. La libertad tiene un límite y la libertad termina justo cuando se transgrede la libertad de otro. Quiero ejemplificar lo que quiero decir. Uno de los temas más controversiales hoy en día es el tema del aborto. Podría haber tomado cualquier otro tema, como por ejemplo el asesinato, etc. Pero quiero que nos centremos en el aborto. ¿Por qué? Porque es común escuchar la frase: es mi cuerpo y yo puedo realizar lo que quiera con él. Bueno, de partida no es cierto, porque una de las misiones del ser humano es siempre velar por el bienestar de su cuerpo. Y como segundo, porque en realidad cuando yo realizo acciones, tengo que tener en consideración las consecuencias que mis acciones van a tener sobre los otros. En este caso del aborto, si yo actúo de forma indiscriminada con mi cuerpo, puedo perjudicar la libertad de otro ser humano, como es la libertad a vivir, porque exactamente todos los seres humanos tienen la libertad de vivir, como la libertad de elegir, etc. Ahora bien, el hombre como ser social.
Desde el nacimiento, el hombre tiene la naturaleza de ser un ser social. Realmente no me gusta mucho esta frase, porque no es así. Es incluso antes de nuestro nacimiento que el hombre tiene la naturaleza de ser un ser social. En el sentido de que se necesita más de una persona para nuestro nacimiento. Y luego se puede ver este tema desde la perspectiva de la historia. Podemos remontarnos a los orígenes, es decir, Adán y Eva, que eran dos, o simplemente verlo a través de la secuencia del tiempo, puesto que el hombre siempre ha tenido la tendencia de reunirse con los otros. Siempre ha tenido la tendencia de crear civilizaciones, organizaciones. El simple hecho de ir a cazar lo hacía en grupo porque así aumentaba su eficiencia y sus probabilidades de sobrevivir aumentaban. Bien, inmortalidad. Inmortalidad lo estoy asociando directamente con lo que es alma y cuerpo. Cuerpo como un bien material y alma como un bien espiritual. Pero quiero centrarme primero en el bien material. ¿Por qué? Porque lamentablemente inmortalidad se ha materializado en estos últimos tiempos. A tal punto de que inmortalidad hoy en día es pensado como un sinónimo de legado. Hoy en día las personas tienen miedo a ser olvidadas. Tienen miedo de que el momento de su muerte, todo lo que hayan hecho en su vida se olvide. Desean que sigan vivas, pero a través de los recuerdos de las personas. Y es por eso que realizan acciones para poder dejar un legado. Quiero que hagamos un ejercicio. Que piensen en los nombres de Isaac Newton, en Albert Einstein, Neil Armstrong o de Nelson Mandela. Estoy muy seguro que muy pocos de ustedes no los conocen. ¿Por qué? Porque la humanidad los ha inmortalizado. El aporte que han hecho estas personas a la humanidad ha sido significativo. Y las personas lo han recordado a través del tiempo. Pero la perspectiva cristiana sobre la inmortalidad es totalmente diferente. No tiene nada que ver con lo material, sino más bien con lo espiritual. Y es aquí donde está esta frase. La vida eterna comienza inmediatamente después de la muerte. Y después de la muerte existen tres caminos: el cielo, el infierno o el purgatorio. Pero hace hincapié el cristianismo de que todas las personas pueden optar al cielo, siempre y cuando en su vida realicen buenas acciones, que ayuden al prójimo, que sigan los mandamientos y que sobre todo busquen y sigan la palabra de Dios. A continuación, mi compañero hablará sobre la constitución del hombre, pero bajo la perspectiva del budismo. Ya. Tomando la palabra, partiré con una breve introducción sobre el budismo. Bueno, el budismo lo hicimos abordar en términos generales, ya que independiente de las distintas ramas que este siguiera a lo largo de los años, mantiene siempre las mismas bases. Bueno, sobre su origen. En el siglo V a.C., el joven príncipe Siddhartha Gautama, al descubrir la realidad del mundo, decide a sus 29 años emprender un viaje en busca de la razón del sufrimiento. Sigue a distintos maestros sin lograr avances, y un día, a sus 35 años, decide buscar él mismo el camino para lograr esto. Él empieza a meditar bajo un árbol de Bodhi, ahora conocido como árbol de la iluminación, y una noche él logra alcanzar el nirvana. Y con esto él ya no era conocido como Siddhartha, ahora fue conocido como Buda o el iluminado, y desde ese momento, por los próximos 45 años, decidió enseñar a las personas la forma de alcanzar la iluminación. Sus bases. Las bases del budismo se centran en la idea de enseñar a las demás personas el método para lograr el nirvana, lo cual es un estado de conciencia total sobre el entorno y uno mismo. En otras palabras, es la iluminación total. Logrando el nirvana, las personas logran cambiar su sentimiento de sufrimiento y dolor con un gran nivel de felicidad. Felicidad que no se pierde por ningún motivo y no es superado por ningún estado divino. Sus creencias. Las creencias del budismo son las enseñanzas de Buda, las que se centran en las 4 nobles verdades, las que según Thich Nhat Hanh se explican de mejor manera al ser tratadas como una enfermedad, lo cual se explicaría como: en primer lugar tenemos el diagnóstico. La vida inevitablemente implica algún dolor físico y mental. Las causas. La raíz del sufrimiento es desear que las cosas fueran diferentes de lo que son. En tercer lugar, la recuperación. Eliminando el sufrimiento se consigue el despertar de la iluminación. Y en cuarto y último lugar, el tratamiento. La iluminación se consigue a través del noble sendero óctuple. En este punto, el noble sendero óctuple lo podemos explicar de mejor manera dividido en 3 grupos.
El primer grupo, el grupo de la sabiduría, que incluye la comprensión y el pensamiento. El segundo grupo, el grupo de la virtud, que incluye el hablar, actuar y seguir un medio de vida correctos. Y el tercer grupo, el grupo de la concentración, que incluye esfuerzo, atención y concentración correctos. Todo esto nos llevaría a seguir el camino correcto, valga la redundancia, para llegar al nirvana. Aquí también se muestra la rueda de Dharma, que es el símbolo normalmente asociado al budismo. Bueno, a continuación continuaremos con la constitución del hombre bajo la mirada del budismo. El budismo no cree en dioses que tengan que ser alabados, ya que es una religión no teísta. Y según Achan Chandako Bhikkhu, autor que mencionaremos nuevamente más adelante, menciona que el progreso en el camino hacia la iluminación no depende de fuerza externa, sino del propio esfuerzo. Con respecto a la libertad, podemos mencionar que el budismo no da una definición exacta, ya que como religión se centra en cómo se autoforma el hombre, y se tiene que considerar que dentro de las enseñanzas de Buda, sus enseñanzas son solo una guía, pero de todas formas hay prioridad en que tenemos nuestra libertad para buscar nuestra propia verdad o camino. Buda previno sobre los peligros de la fe ciega y animó a la investigación sabia y tolerante. Frase también citada del mismo autor. Respecto al hombre como ser social, bajo los budismos se puede transponer bajo el concepto de karma. Buda menciona que el karma como una ley que no se descubrió ni inventó, siempre ha sido una ley natural. Básicamente consiste en que dependiendo de nuestra forma de actuar, es lo que vivimos y viviremos en próximas vidas. Según el autor, este juego dinámico entre experimentar los resultados del pasado y responder en el presente, creamos nuestro futuro literalmente momento a momento. Ahora bien, con respecto a la unión de cuerpo y alma, se ha de mencionar dos ideas. Una es sobre el renacer, y este punto va en función de nuestro karma acumulado. El karma decide en cuál de los 6 reinos es donde nos tocaría renacer, y traduciendo el nombre de estos reinos se entenderían como el reino de los dioses, el de los semidioses, el de los humanos, el de los animales, el de los espíritus hambrientos, y un reino equivalente a los infiernos. También hay que agregar sobre el renacer que este solo se detendrá cuando logremos el estado de iluminación. El otro punto es que independiente de las ideas de renacer y el karma acumulado, no implican para la visión budista que tengamos un alma, ya que para ellos la forma de pensar nos limita espiritualmente, además de que en el universo no hay nada permanente. Citando al mismo autor, el budismo no cree en la existencia de un alma inmortal. De hecho, lo que la persona parece ser en realidad son procesos cambiantes físicos y mentales, que se combinan temporalmente en esta manera especial. Para concluir con la idea del budismo, independiente del reino en el que estemos, todos apuntan a alcanzar a la iluminación en algún momento, pero en el único reino en el que se puede lograr es en el reino de los humanos. Citando por última vez al mismo autor, por ley fundamental de la impermanencia, incluso estos seres tan sublimes están sujetos a perecer y renacer. Bien, para concluir la presentación, se presentan a continuación las principales diferencias y similitudes de la perspectiva cristiana y la perspectiva budista. Sobre el tema de la libertad, tanto la religión cristiana como el budismo llegan a una relación, la cual es que en ambos casos el hombre es libre de elegir la orientación de su vida. En el caso del cristianismo, Dios pone a disposición los 10 mandamientos para que los cristianos tengan una dirección para su camino. Por otro lado, en el budismo, Buda nos presenta las 4 nobles verdades, pero es el hombre el responsable de elegir el camino a seguir. Sobre el tema de lo individuo como un ser social, el cristianismo nos indica la naturaleza de esta particularidad del ser humano. Por otra parte, el budismo nos muestra el comportamiento que tiene el hombre en una sociedad. Nos muestra la forma funcional. Aquella forma es el karma. Y finalmente, una notoria e importante diferencia es el tema de la inmortalidad, donde el cristianismo nos dice que en el momento de la muerte inicia la vida eterna del alma. Pero por otro lado, el budismo nos indica que de partida no tenemos alma. Además, el budismo piensa en la reencarnación como una consecuencia del karma. Con esto damos por concluida la presentación. Muchas gracias.